ustedes a una nueva emisión de Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. Soy Carmen Fernández y les voy a hacer compañía hasta las 19 horas acá en Radio Punto Cero. Hoy, programón, vamos a estar hablando en minutos nada más con Natalia Saracho. Ella es trabajadora de la economía popular y militante de Frente Patria Grande. Abro un pequeño paréntesis. ¿De qué se trata la economía popular? Ella seguramente lo va a poder explicar mejor, pero se trata de aquellas actividades basadas en medios de trabajo accesibles, donde el trabajo desafortunadamente no está regulado, es decir, se encuentra desprotegido. En el caso particular de Nati, ella trabaja como cartonera. Además, les cuento que vamos a estar teniendo la columna mensual de Mumalá, Voces de la Matria, en esta oportunidad con Luciana Flores de la provincia de San Luis, que nos va a hablar sobre el protocolo de la alerta Sofía. Además, bueno, hoy tenemos al cumpleañero, a Fede Graciano, que estuvo de cumpleaños el día sábado, el pasado sábado, ahora lo vamos a saludar, con la ficción dominante, que nos va a hablar sobre la serie Loki de Marvel y Disney. Así que bueno, va a ser un análisis y para tranquilidad de nuestro operador, hoy va a haber Noti Violeta al final del programa seguramente. Aprovecho esto para saludar al operador que está del otro lado. ¿Cómo le va, señor Manolo Ceronero? ¿Todo bien? ¿Soy Manolo Ceronero ahora? O Ceronero, depende cómo me pegue el día. Ok, Hoy estamos con Manolo Ceronero. Hoy estamos bien. Bien, acá andamos. ¿Se cortó el pelo? Me corté el pelo. ¿Me queda bien? Pregunto. Sí, te queda bien. Los dos se cortaron el pelo. Estoy muy convencido, ¿Vos también te cortaste el pelo, Vecchio? Bueno, tenemos del otro lado también al productor general de este programa, el señor Federico Pérez Vecchio, y los dos pasaron por la peluquería. ¿Fueron a la misma? No. No, hasta donde yo sé, no. Bueno, les queda a los dos muy bien, para que no se pongan celosos, ninguno de los dos. Bien. Oh, no me hagas corazoncito. Ah, no es corazón. ¿Qué es, corazoncito o el...? Ah, es el enganche. Bueno, muy bien. Tenemos ya conectada a nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de la señora Natalia Saracho. Ella es trabajadora de la economía popular y militante de Frente Patria Grande. ¿Cómo estás, Nati? Te saluda Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Gracias por tomarte el tiempo para que charlemos un poquito. Bueno, en principio me gustaría saber cómo estás, cómo viviste, ¿no?, el cierre de listas el pasado fin de semana. Y bueno, que nos puedas contar un poco también sobre tu situación en particular, ya que bueno, al menos hasta el viernes teníamos entendido que vos ibas a ingresar como precandidata a diputada. Finalmente esto no sucedió y entiendo que vas a asumir igual en reemplazo de una compañera, ¿verdad? Sí, por un lado, primero el cierre de listas fue muy difícil, son instancias donde no estamos acostumbrados, por lo menos yo no estaba acostumbrado, con mucha rosca, qué sé yo. Sí. Nada, quedó un gusto medio amargo de la primera experiencia. Estoy convencida de que faltan más lugares de representación de las barriadas, de los sectores populares, que tenemos que dar discusiones y que es importante estar en esos lugares. Y puntualmente con el lugar que tenía que ocupar, sí, ahí nos dijeron que va a haber una renuncia de una compañera y que entraría en diciembre por corrimiento de lista. Así que nada, para nosotros es muy importante poder estar, poder participar, poder entender que necesitamos más representación de los sectores populares, de las compañeras de la barriada. Así que por lo menos esa fue la primera experiencia y lo que dejó el cierre de lista, ¿no? Claro. Bueno, ansiosos por verte igual participar, ¿no?, y ocupar una banca. En este caso, al menos por mi parte lo digo. Me gustaría que puedas contar un poco respecto a de qué forma, Nati, vas a representar a los sectores populares una vez que asumas en diciembre, ¿no? Mira, ahora se viene elaborando lo que es la agenda de gente de situación de calle, que la viene elaborando Fede Fagioli, que es un compañero también del Frente Patria Grande, que también está dentro del Frente de Todos. Bueno, y Taijama viene elaborando lo que es el salario universal. La ley de envase, son agendas que claramente vamos a acompañar y que para nosotras son importantes, pero puntualmente llevar la agenda de donde venimos y lo que representamos, de los sectores populares, de la organización de los barrios populares, de pensar también en cómo podemos aportar de nuestro lugar para transformar la situación de compañeros y compañeras de la barriada, y después en la participación, de discutir en lo general todo, ¿no? No solamente esto de ser una cartonera en el Congreso de un barrio, solamente vamos a discutir la pobreza, sino también pensar en las discusiones centrales como la deuda
la negociación del fondo, pensar también en las discusiones de la economía, de la salud, digo, en el lugar que nos toque y como nos toque, representando nuestro sector, pero también discutiendo todas las agendas, ¿no? Muy bien. Metiéndonos un poco de cara a las próximas elecciones, en tu caso, bueno, siendo una persona que proviene de la militancia territorial, ¿no? De esto que mencionabas, de recorrer los barrios, de estar en los comedores, de participar realmente poniendo el cuerpo, ¿cómo tomás la participación de los que serían los outsiders de la política? Algunos que otros nombres que van surgiendo por ahí. Mira, yo creo que nada, nosotros necesitamos representación de los barrios, pero no cualquiera tampoco, ¿no? Claro. Digo, tampoco es cualquier cosa. No lo digo subestimando a nadie, creo que es importante decir que nosotros estamos viviendo un momento muy difícil, digo, lo que dejó la pandemia, la primera pandemia del macrismo y después la pandemia del COVID, estamos en una situación muy crítica, digo, por suerte pudimos hacer una campaña con la vacunación muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero también necesitamos una agenda clara de la economía, qué va a pasar después de estos 2 años, necesitamos discutir también el contrato electoral, que realmente se empiece por los últimos. Yo estoy convencida de que la única forma de empezar por los últimos es darle participación a los últimos, pero con una agenda clara de qué vamos a hacer estos 2 años que nos queda el gobierno de Alberto, ¿no? Claro. Y eso no subestimando también que siempre lo digo yo, ¿no? Del macrismo. Todos dicen, bueno, no tenemos que hablar más del macrismo. Tenemos que hablar del macrismo, porque hoy estamos como estamos por cómo nos dejó el gobierno de Macri. Que van a cambiar la cara, pero el proyecto político se presenta a elecciones y no tenemos que comer la curva, digo. Las ideas del macrismo están en agenda, van a ir a las listas y se van a presentar en elecciones. O sea, tenemos en este año elecciones para definir los candidatos, quién van a participar en el Congreso, quién van a discutir la agenda importante de nuestro país, y dentro de 2 años tenemos que ver de vuelta quién nos va a gobernar. Así que creo que es muy importante ganar, entender que la unidad tiene que ir por delante, pero también tenemos que discutir quién votó a este gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Nosotros necesitamos que gobierne para la gente que lo votó, que son las urgencias. Así que estoy convencida, digo, de eso, digo, de la participación de los sectores populares, de la agenda de los últimos y la representación de los últimos. Discutir de vuelta el contrato electoral para poder transformar realmente esta situación, que solamente va a ser, digo, si empezamos a discutir cómo se concentra la tierra, cómo se concentra la riqueza, y empezar a tocar esos intereses, que son los que se llenaron de plata cuando todos estuvimos mal, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre las actividades que están llevando adelante en los barrios, en Fiorito? Entiendo que vos sos de Fiorito. ¿Qué actividades están llevando adelante, bueno, en este contexto de pandemia y demás? Sí, yo soy del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nosotros nos seguimos organizando a nuestros compañeros, compañeras. Puntualmente vengo de la rama cartonera. Sí. Nos organizamos en el barrio y planteamos un sistema donde nos incluyan a todos y a todas. Digo, la agenda de tierra, techo y trabajo, la agenda del plan de desarrollo humano integral, que tiene que ver justamente con un laburo que se hizo de relevamiento de los barrios populares. Y esa agenda es la agenda de los últimos, es plasmada en una agenda política para poder tener una propuesta, para poder planificar, para poder pensar cómo salimos de la pandemia, ¿no? Claro. Si salimos mejor o peor, igual no vamos a salir, así que tenemos que pensar, planificar cómo vamos a hacer para salir de esta pandemia mejores con todos adentro, cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares, cómo vamos a hacer para crear trabajo, cómo vamos a hacer para descentralizar los barrios, descentralizar las ciudades. En estas condiciones claramente no podemos vivir más y tenemos que empezar a discutir todo, ¿no? Claro. Nati, ¿sabés qué te quería comentar? A mí me pasa algo muy particular cuando veo a algunos políticos o aspirantes, ¿no?, a la participación política, donde se habla a veces, no sé, de empresarios, por ejemplo, que están encarando, ¿no?, alguna o aspirando a alguna función política y realizan actividades en cierto tono de caridad, ¿no? Esto de, bueno, donamos para...
y lo puedo de alguna manera contraponer a las actividades que llevan adelante a veces desde las organizaciones barriales, donde los términos son claramente no desde otro lugar, desde apuntar a como mínimo a poder garantizar derechos no para las personas que viven en los barrios, poder garantizar justicia social, digamos, para quienes habitan en esos lugares. ¿Vos cómo vivís esta experiencia o qué mirada tenés respecto a, bueno, estos personajes que a veces surgen? No sé, pienso a lo mejor en García Moritán, ¿no? Que también, bueno, ahora está representando una de las listas y en un principio cuando apareció de alguna forma en la escena, lo hizo desde el lugar de, bueno, donar para comedores y demás. ¿Qué mirada tenés sobre este fenómeno, por decirlo de algún modo? Mira, yo tengo bien en claro que nosotros no necesitamos caridad, nosotros necesitamos un gobierno que acompañe el proceso de organización con recursos, con reconocimiento y con derechos, más que nada, ¿no? Claramente hay mucha gente que representa al sector de la minoría, los intereses del sector de la minoría, y lo vimos reflejado cuando se discutió el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Sí. El impuesto solidario, que solidario en realidad no tuvo nada, lo tuvimos que arrancar, y que claramente ahí nos dimos cuenta a quién representan. Digo. Nosotros tenemos bien en claro qué sector representamos y qué intereses defendemos. Y yo creo que lo principal es eso, para no comerse la curva de nada, de los intereses. Nosotros tenemos muy en claro también que dentro del Frente de Todos nosotros discutimos nuestra agenda porque no queremos quedar como aplaudidores. En realidad queremos discutir lo que hace falta y creo que nosotros aportamos desde ese lugar también siendo críticos, pero yo entiendo por lo menos que si nosotros no decimos lo que pasa y cuál es la realidad, no aportamos. Entonces creo que es importante nuestra voz dentro del Frente de Todo también para que se entienda que realmente la gente tiene que tener plata en el bolsillo, que tenemos que pensar qué vamos a hacer después de estos 2 años de pandemia, de gobierno de Alberto y cómo vamos a salir de la pandemia, ¿no? Y que claramente para transformar esa realidad que estamos viviendo, que es una crisis no solamente de nosotros, sino mundial, tenemos que empezar a tocar los recursos, tenemos que empezar a discutir cómo se reparte la torta. ¿Cómo se distribuye? Y eso implica muchas veces tocar intereses. Y los grandes poderes no están dispuestos a eso. Entonces son agendas que se imponen y que nosotros claramente vamos a impulsar nuestra agenda y vamos a estar siempre de este lado de la mecha para transformar y para defender los derechos de nuestro sector, los intereses, ¿no? Bien. En lo particular, tengo una pregunta un tanto más personal, si se quiere. ¿Cómo vivís desde tu experiencia esto de poder acceder y habitar ciertos espacios políticos a los que tal vez, no sé, en el gobierno anterior no se facilitaron o no pudiste ser partícipe? Por ejemplo, tengo entendido que estuviste como, no sé si seguís, como asesora del diputado Itay Hackman. Bueno, sé que hace poco también estuviste reunida con Vilma Ibarra, con la secretaria de Legal y Técnica. ¿Cómo lo vivís vos desde lo personal, esto de poder ser partícipe en estos espacios políticos? Mira, para mí en un principio fue muy difícil porque también acostumbrarte al mundo de la política que suele ser muy machista y muy mezquino. Sí. Entrar ahí, interpelar y nada, un poco patear el tablero, es un poco el rol que jugamos, ¿no? De decir, nosotros los sectores de abajo llegamos para quedarnos y queremos estar en estos lugares de decisiones porque entendemos que es el momento y creemos que es importante para realmente transformar. Hoy no nos alcanza solamente estar organizando un barrio, no nos conformamos, quiero decir, en estar solamente organizando un barrio, organizando a los compañeros en su laburo, sino que entendemos que es importante estar en los lugares de decisiones para poder transformar la realidad. Estamos en un proceso de maduración que es una primera experiencia también y que tenemos que aprender un montón, pero creo que son claves estos lugares y juntarte con la política, con los referentes de otros espacios para discutir la agenda y para también dar los debates para que ellos entiendan también por qué es necesario discutir la agenda del Plan de Desarrollo Humano Integral. Digo, ¿qué implicaría eso? ¿Por qué necesitamos hoy un salario universal que garantice que la gente no quede viviendo en la calle o que tenga mínimamente garantizado las comidas, ¿no? Las comidas que es algo
nada, es un derecho, ¿no? Básico, sí. Entonces, digo, empezar a tener estas reuniones más políticas, digo, y dar nuestra mirada de los sectores populares, creo que es muy importante, porque a veces no alcanza solamente con voluntad política. Digo, yo creo que nosotras somos el puente, podemos aportar mucho de nuestro lugar a la política. Sí. Y que nosotros entendemos que la política es una herramienta transformadora y por eso militamos todos los días, así que creo que tenemos que aportar de ese lugar, la experiencia, ¿no? Totalmente, y eso quedó demostrado, digamos, durante la pandemia, ¿no? Cuando fue el aislamiento, la cuarentena más estricta, digamos, fueron, digamos, la gente que milita en los territorios, en los barrios, quienes estaban al tanto, no sé, a quién había que llevarle una bolsa de comida, a quién no tenía documento para poderse anotar al IFE. Digo, eso se ha visto en distintas instancias, me parece, ¿verdad? Sí, tal cual, digo, los que estamos en el barrio sabemos que necesitamos, qué barrio hay que urbanizar, en dónde tenemos cloaca, en dónde no, en dónde tenemos agua, en dónde no, dónde llegan los servicios. Digo, lo que mostró la pandemia también fue el problema que tenemos de conectividad. Digo, nosotros tenemos que discutir que la conectividad tiene que ser un servicio básico, un derecho garantizado. Miles de pibes y pibas no van a poder, o sea, quedaron muy atrás en el tema de la educación, y la realidad es que cuando se reactive todo no van a esperar para esos pibes y pibas que quedaron atrás. Entonces no podemos perder esa generación sin educación. Claro. Tenemos que pensar que la conectividad tiene que ser un servicio garantizado. Y creo que todas esas problemáticas dejaron en evidencia en esta pandemia que hay mucho trabajo para hacer, que hay muchas cosas para hacer. Así que de nuestro lugar, nada, militar y estar a disposición, llevar la agenda de nuestro sector y defender los intereses de lo de abajo. Totalmente. Nati, para finalizar, quiero participar con vos, quiero invitarte, mejor dicho, a participar de un nuevo segmento, si se quiere, de las entrevistas de este programa, que tiene que ver con, ya que estamos con las próximas elecciones, es como un etiquetado de candidatos, donde, bueno, yo te voy a mencionar a 2 o 3 personas candidatas o precandidatos, digamos, ahora en las próximas elecciones, y te invito a que vos puedas darnos una breve reflexión, una frase o un punto de vista sobre estos personajes en particular. ¿Te parece? Vale. Diego Santilli, precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés sobre este precandidato? Sí, a mí me parece, digo, mal de que gente de Cava vaya a la provincia a hacer política. Y después también qué representan, ¿no? Digo, la verdad que es muy difícil también pensar en ese sentido. Y nos pasó con Vidal en la provincia, digo, bueno, ahora va a ser candidata en Cava. No es más orgullosamente bonaerense, sí. Sí. Bueno. No, y bueno, y es también lo que representan. Por eso yo te decía hoy la importancia de pensar en estos 2 años de elecciones que se vienen ahora y después dentro de 2 años, ¿no? El modelo político que representan. Y en ese sentido esa agenda que llevan, ¿no? En 4 años nos hicieron desastre, y esa repercusión la van a pagar nuestras generaciones, nosotros, nuestras generaciones, las generaciones que se vienen, y que nosotros no nos podemos pensar en ese sentido, dejar pasar y perder, y mucho menos en ese sentido. Por eso tenemos que recuperar, o sea, tener bien en claro la importancia de la unidad y seguir pensando, planificando para adelante dentro de 2 años y los 4 años que vienen. Bien. Te menciono una candidata más, bueno, Vicky Freire, sé que son del mismo espacio político, ha sido invitada ya en su momento a este programa, que sé que es precandidata a la legislación, ¿verdad? A la legislatura, perdón. Sí. Vicky es una compañera que la verdad que aporta un montón a la militancia y tiene bien en claro los intereses que defiende. Yo la conozco de mi mismo espacio político. Y también representa para el feminismo, para los feminismos populares, un compromiso y llevar adelante la agenda de las últimas. Creo que tiene que ver con eso. Hizo un buen laburo también en el Observatorio de Mujeres y Diversidades, que tuvo que ver también con el trabajo que se había hecho con barrios populares, el censo que se había hecho. Bueno, el observatorio hizo una disminución de esos datos y fueron muy claves esos datos, ¿no? Saber de quiénes son las pobres dentro de los pobres, saber cuántas compañeras no llegan a tener un servicio básico, no tienen vivienda, cuántas compañeras son jefas de hogar, cuáles son las compañeras que están más mal pagas. Digo, todos esos datos que hicieron y ese laburo, la verdad que nosotros lo pudimos
tener y saber y discutir de nuestro lugar la importancia de la representación de las compañeras en los lugares de decisión, de los lugares de la organización mismo, ¿no? De la importancia de estar para discutir cómo vamos a hacer para transformar y llevar adelante nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, y entender también que el feminismo tiene que ser transversal en la agenda que tenemos hoy en día, ¿no? Que no es que podemos discutir un feminismo aparte, sino que tiene que ver con que tenemos que pensar las agendas transversales, la del medio ambiente, la del feminismo, la agenda de tierra, techo y trabajo. Muy bien. Nati, quiero agradecerte tu tiempo, bueno, muchos éxitos en todo lo que se viene y desde acá, por supuesto, las puertas están abiertas para cualquier otra oportunidad. Saludos. Muchas gracias a vos y bueno, un saludo grande a todos. Dale, hasta luego. Muy bien, hablamos con Nati Saracho de Frente Patria Grande y ya estamos en condiciones, señor Ceronero, para ir a escuchar el primer tema del día de hoy. Se trata de Julieta Venegas, El Presente.